En Va con Derechos, esta semana, pueblos originarios y derechos humanos. Derecho indígena, tierra comunitaria y rol del Estado. Canal abierto. Sandra Ceballos, abogada especialista en derechos humanos y asuntos indígenas. Nuestra ley máxima, nuestra ley suprema, la Constitución Nacional, lo dice claramente desde el año 94, el reconocimiento a la preexistencia de los pueblos indígenas argentinos y una serie de derechos que son bastante amplios. Antes de eso, solamente se les reconocía prácticamente como bárbaros, como salvajes, porque decía promover el trato pacífico con el indio y su conversión al catolicismo. O sea, no tenían libertad de cultos y eran como salvajes, peligrosos, que había que tenerlos ahí sosegados. Y a partir del 94, con todos los derechos humanos que se incorporan y colectivos que se incorporan a la Constitución, tenemos este artículo que pareciera aún una novedad para muchos, pero también en el ambiente jurídico, también los operadores judiciales. Desde Argentina hemos trabajado los derechos humanos desde el punto de vista civiles y políticos, con lo que pasó con las dictaduras, y en ese sentido hemos dado un mensaje al mundo. Estamos hablando de derechos humanos también cuando hablamos de pueblos indígenas. Una rama de los derechos humanos, los derechos específicos de los pueblos indígenas, que además hay instrumentos internacionales que Argentina ha suscrito, voluntariamente ha suscrito el convenio 169 de la OIT, donde están los conceptos básicos de territorio, tierra y territorio, el concepto básico del derecho a la consulta, que es la obligación de los estados, el deber de los estados de consultar cada vez que se tomen medidas o administrativas o legislativas que vaya a afectarles, como el poder económico aliado al poder político, en ese caso, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, o hablábamos de la provincia de Jujuy. Desgraciadamente para los pueblos indígenas, teniendo toda la normativa, no se cumplen esos derechos, las fuerzas de seguridad avanzan en cumplimiento de esas órdenes, de esas alianzas. Cuando murió el joven mapuche en Kemkentreu, como la fiscalía, la justicia, ni siquiera permitían que se ingresen alimentos, ¿te acordás? ¿No? Ni siquiera una cuestión humanitaria. Pareciera que la Constitución Nacional solamente protege la propiedad privada. Y está clarísimo que protege la propiedad comunitaria también. Ni que hablar de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que tiene una jurisdicción, que es una corte internacional, que la Argentina voluntariamente se ha sometido a su jurisdicción y que emite fallos y sentencias. Y hace 2 años salió la sentencia en contra de Argentina en favor de la Asociación de Comunidades de La Cajonate en el norte de Salta, que nos llega la información, ¿verdad? No solo de que se ven perturbados en cuanto a su posesión ancestral de territorios, sino que además hay cantidad de niños que mueren por desnutrición infantil, ¿no? O sea, la falta de acceso a la salud, no tienen acceso al agua, como condenados a la muerte. Tenemos una ley nacional que fue de emergencia, porque los pueblos indígenas vivían hace 10.000 años en estas latitudes, todavía ni se podía sospechar que algún día iban a haber estados, que a quienes se les fue impuesto los límites sin su consentimiento de los estados hace tan solo 200 y pico de años. Nada, un suspiro frente a los 5, 10.000 o más años que habitan, como el pueblo mapuche. Carta abierta de las comunidades del Tercer Malón de La Paz, en respuesta al gobierno de la provincia de Jujuy. Ante todo, comunicar al pueblo de Jujuy que las comunidades indígenas hemos abierto el camino del diálogo y la gestión por las vías correspondientes de nuestros pedidos desde siempre y hasta ahora, ante todos los estados y gobiernos tal como existen hoy, adecuándonos a sus condiciones, a sus políticas, a sus formas burocráticas. Siempre hemos considerado el respeto sobre todas las cosas, un legado que nos dejaron nuestros ancestros, al cual hacemos honor. El gobierno de Jujuy, más que nadie, debería conocer la historia de las razones por las cuales nosotros, las comunidades indígenas, nos movilizamos. Nadie vino a decirnos que nos quitaban las tierras. No, lo hemos vivido en carne propia con el aval de su gobierno, tanto para emprendimientos mineros, turísticos, emprendimientos privados, disfrazados como emprendimientos del Estado en territorio de las comunidades.
con una justicia cómplice que avala la propiedad individual y privada por encima de los derechos de la propiedad comunitaria conquistados por las comunidades, según la Convención 169 de la OIT y el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que nos reconoce como dueños legítimos por habitar estos territorios desde tiempos inmemoriales y por derecho constitucionario. Casi 8 años de gestión dan cuenta de que no hubo voluntad de entregar los títulos de propiedad comunitaria a pesar de tantos pedidos que existen. Dan cuenta de que la política para las comunidades es el despojo, la represión, el saqueo, la persecución, las amenazas, la discriminación y el armado de causas a los integrantes de las mismas comunidades solo por defender su territorio y ejercer sus derechos. Y esto no es un delito. Delito es violar los derechos constitucionales, delito es violar los convenios internacionales y las leyes nacionales, delito es violar la misma Constitución de la provincia de Jujuy, que en los artículos 100 y 131 prohíben que un gobernador ejerza otro cargo mientras dure su función. Por lo tanto, esta reforma constitucional es nula. En Purmamarca estamos haciendo nuestra lucha pacíficamente y han llegado a familiares de algunos funcionarios y aquí nos han empezado a agredir aquí en nuestra cocina, después han ido allá a tirar nuestros palos y después están están marchados, no sé qué, están bien agresivos y también hay policías, allá abajo están las policías, ya estamos amenazadas para desalojarnos y no hay orden judicial, así que nosotros no nos vamos a retirar de aquí. Porque nuestra lucha no vamos a abandonar, después de tanto tiempo no vamos a abandonar, así que ¿qué quiere el gobierno? ¿Perder que mis hermanos pierdan otro ojo? ¿O quién se piensa? Y no hay orden de desalojo, así que hermanos, tranquilos, ¡calla! El gobierno dice que el camino no es la violencia. Sin embargo, las piedras, los pedrigones, las balas de goma, los gases lacrimógenos apuntados directo a la cabeza y a corta distancia hacia nosotros que estábamos reivindicando nuestros derechos de manera pacífica como siempre, son hechos de violencia de la policía bajo las órdenes del gobernador. El gobierno debería saber, como toda la sociedad de Jujuy lo sabe, que hubo un tercer malón, donde las verdaderas comunidades caminaron de sus territorios hasta la casa de gobierno. Las comunidades que hacemos el tercer malón de la paz, con el acompañamiento de los docentes, empleados públicos, gremios, sindicatos, movimientos, agrupaciones, empleados de la salud y gran parte del pueblo de Jujuy, que vio que la esperanza que bajó de los cerros tocó las puertas de la Casa de Gobierno y de la legislatura, recibiendo como única respuesta el ser ignorados, subestimados, odiados, extorsionados, amenazados y para el colmo reprimidos hasta dejarnos ciegos. Y ahora acusados penalmente como delincuentes, sediciosos y violentos. Los pueblos no se alzan contra las instituciones. Los pueblos simplemente ejercen sus derechos, exigiendo a sus representantes que se pidan al respecto de la reforma.